Muy buenas tardes, amados amigos, amigas, hermanos y hermanas. Estamos en una nueva transmisión de Ministerio Profético y Sacerdotal Dios habla hoy a las naciones, Beraca. Quiero invitarlos a que juntos reflexionemos esta tarde en el tema que tiene como título un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 22, versículo 29, y dice así: Oh tierra, 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 oye palabra de Jehová, oye palabra del Señor. Quiero que oremos brevemente por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido por las personas que escucharán el mensaje de tu palabra que viene de lo alto y que es actual, Señor. Tu palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre, Señor, y tú la envías con un propósito. El propósito es que los hombres y las mujeres se aperciban de que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, y de que hoy estás tú mostrando, revelando, enseñando, que traes un tiempo en el cual harás cosas grandes, maravillosas, un tiempo en el cual tú tratarás con la humanidad y tratarás en dos formas: uno con los que atienden tu voz, que son tus hijos, tu iglesia, y que son obedientes y fieles a ti, y otra en el trato que tú tienes con todo aquel que te rechaza, que da las espaldas a tu palabra y que se constituyen en tus enemigos, en gente impía y perversa, la cual tú no quieres que se pierda, pero Señor, tú has dado al hombre un libre albedrío por el cual cada uno decidirá si te escucha o no te escucha. Oramos en el nombre de Jesús, amén y amén. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el versículo 2 nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos que hubo un caos, un desorden en la creación de Dios, y en este caso en la tierra que estaba desordenada y vacía. Así como es la vida del hombre sin Dios. No hay un orden, no hay una llenura, no hay una presencia del Señor. Pero dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, lo cual nos habla siempre de ese enemigo de Dios, de Satanás y sus demonios, que están acosando la vida del hombre, que están como está un animal feroz acechando a su presa. De igual manera el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en aquella tierra desordenada y vacía. Y el versículo 3 dice: y dijo Dios, Dios habló la palabra y dijo: sea la luz, y fue la luz. Y vemos que Dios puso un orden en toda la creación, en toda la tierra, en donde Dios hizo cada cosa en la forma como a Él le parecía mejor, y de una manera que Él mismo dijo, dio testimonio de que todo lo que había hecho era bueno, bueno, bueno en gran manera. Pero vemos que al igual que como pasó con la creación, con la tierra, la vida del hombre se ha encontrado muchas veces en un desorden tan grande, en donde Dios ha tenido que enviar a sus profetas una y otra vez a dar palabra. Vemos en el libro de Deuteronomio 32, versículo 1, donde Moisés habla al pueblo de Israel y dice: prestad atención, oh cielos, y dejadme hablar, y escucha la tierra las palabras de mi boca. Escuche la tierra las palabras de mi boca. Esto era un cántico que Moisés iba a dejar al pueblo de Israel antes de morir. Por medio de este cántico o esta canción, que obviamente es toda una palabra profética, donde Dios, antes de que Israel fallara de la manera como ha venido fallando a lo largo de todo el tiempo, daba un testimonio de cómo Israel iba a desobedecer, iba a ser un pueblo ignorante, un pueblo terco, un pueblo duro de corazón. Pero también les daba a ellos la oportunidad, siempre se las dio, de arrepentimiento
y de que lo buscaran y que se constituyeran en ese pueblo santo, especial, apartado para Dios, de igual manera como hace Dios hoy con la humanidad. Vemos luego en otro profeta, Isaías, capítulo 34, versículo 1, donde Isaías anuncia un juicio sobre la tierra, y dice el profeta Isaías: acérquense naciones para oír y escuchen pueblos. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que de él brota. Aquí también Isaías anunció un juicio que vendría sobre todas las naciones de la tierra a causa de su rebeldía, a causa de su desobediencia. En el último profeta que quiero leerles brevemente está el profeta Miqueas en su primer capítulo y segundo versículo, que dice Miqueas 1, 2 al 4. El profeta Miqueas anuncia proféticamente la segunda venida de Cristo y la destrucción del anticristo, y dice así: oíd pueblos todos, esté atenta la tierra y cuanto hay en ella, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, y como las aguas que corren por un precipicio. Nuevamente vemos a un profeta anunciando destrucción, anunciando juicios, anunciando la rebeldía de una humanidad entera, y donde él traía y traerá al Rey de Reyes y Señor de Señores en su segunda venida, para terminar con aquello que será la culminación del plan siniestro del enemigo, donde habrá un tirano mundial, un dictador mundial, un gobernante mundial que todos conocemos como el anticristo, pero que no durará más de lo que Dios ha permitido que dure, y que para que el hombre conozca y entienda lo que es darle cabida al enemigo en sus vidas, y aún ponerlo como rey de sus vidas, como señor de sus vidas. Pero ese es otro tema que compartiremos más adelante en todo lo que tenemos en este ministerio profético. Quiero que regresemos a lo que Dios está hablando en esta tarde, todo lo cual es una introducción a lo que será la primera profecía del segundo capítulo llamado Redención, del libro profético Palabra de Dios para cuarta y quinta generaciones de este tiempo, libro que les hemos indicado anteriormente. Dios nos dio en la comunión que tenemos con Él, y donde Dios habla a la humanidad, Dios habla a los gobiernos, a la iglesia, a Israel y a todo ser viviente, para que entiendan que Dios sigue hablando y Dios sigue advirtiendo a la humanidad que dejen el pecado y se vuelvan a Él, y que reciban en sus vidas y en sus corazones a Jesucristo el Señor, aquel que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para dar salvación a todo aquel que crea en su nombre. De manera que Dios habla a la tierra. Dios habla a la tierra. Recordemos que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y cuando Dios hizo su creación, dijo: produzca la tierra seres vivientes, produzca la tierra hierba, produzca la tierra. Dios le dio una capacidad, un potencial a la tierra, pero la tierra sin la palabra de Dios no podía hacer esto. Y es por eso que Dios habla: tierra, 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 oye la palabra del Señor. El profeta Jeremías expresó estas palabras al pueblo de Israel después de anunciarles también todo el castigo que vendría sobre ellos a causa de haber dejado al Señor, a causa de haber vuelto su fe en una cuestión externa, en un legalismo, y sobre todo también en un cinismo tremendo, donde ellos creían que porque Dios les había hecho un llamado y escogido para ser su pueblo, ellos podían vivir de la manera que quisieran sin observar la ley de Dios y su palabra y sus mandamientos. Ahora bien, quiero que leamos para que comprendamos mejor rápidamente en el libro de Hebreos capítulo 6 versículos 7 al 8 lo que dice. Escuchen:
Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la tierra que produce espinos y abrogos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. De manera que aquí vemos también claramente que la tierra ha bebido esa lluvia de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la tierra, hablamos de lo que la tierra produjo. La simiente de la tierra es la humanidad, son los seres humanos, es el hombre y la mujer, porque el hombre fue hecho del polvo de la tierra. De manera que cuando Dios habla a la tierra, está hablando a todos los hombres, a todas las mujeres, a toda la humanidad, a pueblos y naciones, tribus y lenguas. Y dice, si ustedes les he enviado mi palabra muchas veces, y ha caído sobre ustedes, y algunos han sido tierra fértil que ha producido, que ha tomado mi palabra y la ha puesto en su corazón y ha producido, pero otros no han querido saber nada de la palabra y por lo tanto están próximos a ser maldecidos y su fin es ser quemados. Mire, la palabra nos habla con una claridad impresionante, donde el que no quiera entender esto es porque definitivamente de su propia voluntad y corazón duro cierran sus oídos, tapan sus ojos y endurecen su corazón para no recibir la palabra de Dios. Hoy quiero leerles lo que dice, con esta introducción que les di, lo que dice esta primera profecía del segundo capítulo llamado Redención, que hemos estado compartiendo con ustedes. Dice la palabra del Señor, primera profecía: limpia tu simiente con la palabra de Dios, para que tengas honradez y dignidad. Y dice mi Señor a la tierra: limpia tu simiente para que no me deshonren y despedacen mi palabra. En todos los lugares que Dios ha pasado su mano es porque el hombre ha pecado mucho y ha hecho males sin número, y Dios tiene que limpiar. Dios ha visto cómo el hombre ha derramado sangre, se hicieron malos. Por eso Dios está indignado con toda nación, porque no hay una sola nación cuya tierra no esté manchada de sangre y sangre inocente. Pero Dios tiene preparado el camino para cada uno, porque no se va a ir ni uno solo sin ser juzgado. Por tanto, todos serán juzgados. Y no confundirán al Señor, porque todo varón de Dios será apartado, y sus simientes, porque entonces por sus frutos los conoceréis. Apartará el Señor al simple, al borracho, al mentiroso, al ladrón, al homicida, porque en un tiempo se volverán muchos a Él, clamando: Dios, 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 cuando vean la guerra de Dios sobre todo el mundo. Dirán: aparta de nosotros este tormento y males que han venido sobre nosotros, pero Dios no oirá. Se quedará sordo por un buen tiempo y tampoco verá. Así es como se cumplirán las profecías de mi Señor dadas a Jeremías, así como a Amós. Y el que tenga oídos oiga lo que dice el ángel del Señor. Los pueblos se ríen, dicen: Dios no cometerá estas cosas, Dios no hará nada, Dios perdonará. Se burlan y hacen homenaje a sus dioses y pasean por las calles a sus dioses de metales, y la gente se viste de demonios, bailando y homenajeando a sus dioses que no conocen ni sienten, y llaman a Betel y dicen: ven, para que juntos adoremos a dioses extraños. Por eso Dios castigará grandemente su pecado, y Dios llama a la tierra y le dice: viste de luto, porque pasaré mi espada de fuego y de muerte por todo lugar. Primera hoja del segundo capítulo. Esta es palabra de Dios viniendo desde lo alto para una cuarta y quinta generación. Qué impresionante es la palabra de Dios, amados amigos, amigas, hermanos y hermanas, donde Dios nos está diciendo que hay esperanza para la humanidad siempre y cuando se escuche el llamado de Dios a limpiarse. Dice: limpia tu simiente con la palabra de Dios.
para que tengas honradez y dignidad. Y Dios le está hablando a la tierra y le dice: limpia tu simiente. Tu simiente es la humanidad, tierra. Son los hombres y las mujeres, son los pueblos y naciones. Límpiense, límpiense, dejen de ser profanos, dejen de amar más las tinieblas que la luz y vuélvanse a mí, dice el Señor. ¿Para qué? Para que no me deshonren y despedacen mi palabra. Dios ha dado su palabra profética, las Sagradas Escrituras, la Biblia, para que el hombre atienda lo que ahí está escrito y que obedezcan y que se vuelvan a Él y que reciban a Cristo en sus vidas, en sus corazones. Pero el hombre, ¿qué ha hecho? No ha querido. Aún Dios vino como la palabra viva, como Jesús, como el Hijo de Dios, como el Salvador de este mundo. Y a Él lo crucificaron, a Él lo rechazaron, pero Él ha de volver y viene pronto. Y viene por todos aquellos que por la sangre suya y por la preciosa palabra de Dios se han limpiado. Y dice el Señor: limpia tu simiente para que no me deshonren y despedacen, porque en todos los lugares en que Dios ha pasado su mano, o sea, sus juicios, es porque el hombre ha pecado mucho y ha hecho males innúmeros y Dios tiene que limpiar. Dios es amor, pero Dios también es justo y ama la justicia. Y como lo hemos dicho antes, Él no tendrá por culpable al inocente, pero tampoco tendrá por inocente al culpable, porque Él es el juez justo de vivos y muertos. Y dice: por eso Dios está indignado, dice, con toda nación, porque no hay una sola nación cuya tierra no esté manchada de sangre y sangre inocente. Sabemos que la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Cuándo? Cuando sucedió el primer homicidio sobre la tierra, que Caín mató a Abel y la tierra se manchó de sangre y sangre inocente. A partir de ahí han sido millones de seres humanos los que han sido asesinados o han muerto a manos de otros hombres. Y Dios dice: esto ha contaminado la tierra. La creación entera gime esperando el momento en el cual habrá una redención total, y esto será lo que Dios traerá para el mundo, pero en el tiempo futuro, el cual se acerca vertiginosamente, apresuradamente, está más cercano que nunca hoy. Hoy vivimos tiempos de principios de dolores, donde Dios está hablando a la tierra y a su simiente, que es la humanidad, que son los seres humanos, que son los hombres y las mujeres, y les está diciendo: límpiense. Solo hay algo que los puede limpiar, y es la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aquel que crea en ese sacrificio será salvo. Aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Dios, le espera una horrenda expectación de juicio, porque Dios es fuego consumidor y Dios está indignado contra el perverso y malvado todos los días. ¿Qué esperas para venir al Señor? ¿Qué esperas para dejar una vida de pecado, una vida que no tiene sentido? Porque Dios dice: he enviado mi palabra a la tierra como lluvia, y aquella tierra, aquel corazón, aquel ser humano que recibe mi palabra, que recibe a mi Hijo Jesús, ese será limpiado, ese será salvo. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Pero si esas ramas se separan del tronco de la vid, mueren y no sirven para nada más que para ser quemados como leña. Y eso es lo que espera a muchos que quieren vivir separados de Cristo. Jesús dijo: separados de mí nada podéis y nada sois. Hoy es tiempo de que vengas al Señor, que entiendas que Dios está hablando, porque Dios aún tiene un tiempo de gracia para la humanidad. No endurezcas más tu corazón. Ven al Señor hoy. Porque dice el Señor: no se va a ir uno solo sin ser juzgado. Por tanto, todos serán juzgados, y no confundirán ni se burlará nadie del Señor, porque por sus frutos se conocerá el árbol.
Los seres humanos son como árboles que necesitan estar junto a una corriente de agua para que den fruto. Pero, ¿qué pasa con aquel hombre, con aquella mujer que no quiere dar fruto o no puede dar fruto porque no tienen el agua de la palabra, no tienen el agua viva que es Cristo? Jesús le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. Y la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo un judío me pides a mí que soy mujer samaritana? Y Jesús le dijo, si supieras, ¿quién es el que te pide agua? ¿Y quién es el que te puede dar un agua con la cual nunca tendrás sed? Es el agua de salvación, el agua de la palabra, el agua del Espíritu Santo, que puede limpiar a todo aquel que viene al Señor. Hoy Dios está hablando claro y fuerte y te está llamando, está tocando a la puerta de tu corazón para que tú abras, y Él entrará y cenará contigo y te limpiará de toda impureza, de toda suciedad. No importa lo que hayas hecho, no importa el pecado que hayas cometido, pero si te arrepientes, si tú vienes y analizas tu condición y dices, he pecado contra Dios, he pecado contra el Señor, perdóname, Señor, quiero que me limpies, quiero que tu Hijo me limpie, yo creo en Cristo, lo acepto en mi vida y en mi corazón, entonces nacerás de nuevo. Tendrás una nueva vida, una nueva identidad de hijo, de hija de Dios. Hoy Dios está llamando, está tocando tu corazón. Ven a Él, ven a Él. Y dice la palabra del Señor que Dios va a distinguir quién es de Él y quién no es de Él. Dios no puede ser burlado. Muchos dicen, yo soy cristiano o yo soy hijo de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y otros que no viven jactándose, que son humildes, pero que tienen a Dios, a Cristo en sus vidas y sus corazones, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y dice que muchos dirán, cuando vean esos juicios de Dios y la guerra de Dios sobre el mundo impío, dirán, aparta de nosotros todos estos males. Hemos hablado cómo en el mundo, en estos tiempos actuales, hemos visto todo lo que ha sucedido con este juicio del COVID-19 que no se termina todavía. Faltan todavía 3 años y medio. Son 7 años. También dijo el Señor, vienen guerras y viene una hambruna tremenda como no ha habido. No se comparará ni siquiera con la hambruna que hubo en tiempos de José en Egipto. Sí, esto ustedes que están en esta tarde escuchando este mensaje lo verán y sus hijos también lo verán. Pero Dios hará diferencia entre unos y otros, entre sus hijos y entre aquellos que se han constituido sus enemigos y son hijos del diablo. De manera que esta tarde el Señor quiere que tú te vuelvas a Él. Arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo. Es tiempo todavía. Para finalizar dice que el Señor se cumplirán, dice las profecías de mi Señor dadas a Jeremías. Hoy comenzamos con un texto de Jeremías que dio título a este mensaje y que decía, tierra, 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 oye palabra de Jehová, el cual fue pronunciado por el profeta Jeremías. Y aquí el Señor está diciendo, se van a cumplir las palabras que le di a mi profeta Jeremías, así como a Amós. A Amós le dijo el Señor, Amós 8, capítulo 11, versículo 12, entre otras muchas palabras que el Señor dio, dijo, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Jehová, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. De manera que también el Señor está hoy hablando. Aprovecha que hoy puedes escuchar la voz de Dios, puedes oír la palabra de Dios
porque vendrá un tiempo y se acerca, está muy próximo, donde Dios va a quitar su palabra en el sentido de que Él se va a ausentar. Va a hacer que la palabra de Dios ya no esté. ¿Por qué razón? Porque la han rechazado. Porque se levantará un gobierno mundial que prohibirá la palabra de Dios. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. ¿Y por qué duermes? ¿Y por qué no despiertas, iglesia? ¿Y por qué no despiertas, pueblos, naciones, tribus y lenguas? Vendrá ese tiempo donde aún las personas recapacitarán y dirán: queremos oír palabras de Dios. No la van a encontrar. No la van a encontrar. La iglesia del Señor no estará, será arrebatada. Y si no estará la iglesia del Señor, no habrá palabra del Señor, no habrá quien predique. Por eso hoy te hablo a ti, pastor, siervo de Dios, ministro de Dios, sierva del Señor, ministra de Dios. Predica la palabra, predica el evangelio, predica a Cristo. Dios los bendiga, amados hermanos. Estaremos compartiendo con ustedes más palabra de Dios. Y solo para finalizar, quiero decirles lo que dice al final de esta profecía, donde dice: por eso Dios castigará grandemente su pecado, y Dios llama a la tierra y le dice: viste de luto, porque pasaré mi espada de fuego y de muerte por todo lugar. Lo estamos viendo. Primera hoja del segundo capítulo. Esta es palabra de Dios viniendo desde lo alto para cuarta y quinta generación. Hoy yo te invito a que escudriñes tus caminos, escudriña tu relación con Dios. Y si no tienes una relación con Dios, hoy te invito a que hagas esta oración conmigo, donde abrirás tu corazón y tu vida al Señor Jesucristo. Cierra tus ojos ahí donde te encuentres, en cualquier nación, en cualquier país, y di: Señor Jesús, yo abro mi vida, mi corazón a ti. Hoy he entendido que tú estás hablando claro y fuerte. Me estás llamando, me estás invitando a que deje toda contaminación de pecado, a que sea limpio por tu sangre preciosa derramada en esa cruz del Calvario, donde tú ocupaste el lugar que yo debía tener, y donde tú diste tu vida por mí, y donde me has dado salvación y salvación eterna, salvación de mi alma. Has perdonado mis pecados con esa sangre preciosa derramada, me has limpiado, y hoy, Señor, por la fe en tu nombre, puedo ser tu hijo. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor. Te amo con todo el corazón. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Les invito a que sigan con nosotros. Estaremos transmitiendo mucha más palabra de Dios. Hasta pronto.